Cerramos hoy Cultura.eus con nuestro espacio dedicado a Eusko Ikaskuntza. Y para ello contamos, como no, con Juan Aguirre en nuestros estudios. Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. Bueno, que cualquiera de la audiencia dirá, vaya, ¿esta música para el espacio de Eusko Ikaskuntza? Sí. ¿Y qué música es, Galder? De una película de Clint Eastwood. Vale, pues no lo sabía. Lo ignoraba. Pero la ha elegido Iker Zabala y ahora, como hemos andado aquí a toda prisa, tenemos la de Sin Perdón para cerrar el programa, eso seguro, sí, pero esa, sí. ahora pues no estoy segura cuál, cuál de todas las pelis es, porque desde luego vamos a hablar de un montón de películas. Bueno, quien va a hablar mejor, ¿no? Será nuestro invitado, Juan. Por cierto, ya de paso que has puesto esta música, señalar que es un gran director, un gran compositor y un gran intérprete musical, Clint Eastwood, que es un aspecto interesantísimo de su trayectoria, pero que no es de lo que se ocupa nuestro invitado de hoy, quien ha escrito un libro recientemente publicado sobre Clint Eastwood como director, en el que aborda las principales claves que vertebran la filmografía de este veterano cineasta, ya 40 películas a sus espaldas como director, con 94 años. Por cierto, esta misma semana estrena la última, Jurado número 2. Exacto. Y encima, el muy chulillo de él dice que ¿qué es eso de que le están diciendo que es la última película? Que ¿qué va? Que él tiene todavía muchos planes de futuro, Es grande Clint. Sí, mucha fuera de la ley, por cierto, es la película. Ah, Juan. Fuera de la ley, Exacto, vale, de acuerdo. Vale. Bueno, pues entonces estamos con Ignacio Gastaca Egusquiza. Arratsaldeon, Ignacio. Kaixo, arratsaldeon. Opa, Ignacio. No, igual ya habías identificado la banda sonora que era de Fuera de la Ley. Sí, estaba tratando de identificar y sí, algo me decía que era la de Fuera de la Ley, Josie Wales. Muy bien. Ignacio, doctor en Comunicación Social por la Universidad del País Vasco, imparte en su Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y como investigador pues se ha especializado en la lectura y en el análisis de imágenes, tanto estáticas, fotografías, como dinámicas, como el cine, y también en la tecnología aplicada a los medios de comunicación. Y además pues es socio de Eusko Ikaskuntza. Bueno, Ignacio, entonces acabas de publicar este libro en euskera, que yo no sé si es el primer libro en euskera publicado sobre la figura de Clint Eastwood, sobre su trayectoria. Explícanos, ¿qué te movió a escribirlo? Bueno, pues eso son dos preguntas en una, ¿no? Al parecer. Sí. O sea, ¿qué me movió a escribirlo y por qué decidí hacerlo en euskera? Bueno, pues por una parte, en su momento, revisando la literatura científica que orbitaba en torno a la obra de Clint Eastwood, pues vi que no había mucho escrito sobre qué decía su trabajo cinematográfico desde una perspectiva metodológica, digamos, muy analítica, muy textual, porque la gran mayoría de textos que encontraba, pues, digamos que abordaban su trabajo desde una perspectiva más crítica, más de críticos de cine, pues en la que textos en los que el protagonista, más que la propia obra, el propio texto, en este caso audiovisual, pues es la opinión del propio autor que escribe la crítica, ¿no? Entonces, ante esa ausencia de objetos de análisis que yo quería conocer, pues dije, pues me remangué las mangas y dije, bueno, pues habrá que hacerlo. Y en euskera, pues porque yo la carrera la estudié en euskera y se me hacía raro tratar de abordar este tipo de trabajo pues en un idioma que no fuese este. Uh-huh. Yo creo que es un poco de las motivaciones. Ignacio, y te centras, ¿no? En el Eastwood, en Clint Eastwood como director de películas del oeste o las películas influenciadas por el género del oeste. ¿Por qué haces esta elección para tu trabajo? Sí, esa es una muy buena pregunta y es porque bueno, de todos he sabido que Clint Eastwood se hizo conocido gracias al spaghetti western, a la trilogía del dólar, y antes de eso él en Estados Unidos empezó a trabajar en una serie que era también un western, en Rawhide, que es Látigo traducido al castellano, en la que, bueno, de alguna manera él conoció las técnicas de rodaje, aprendió a trabajar en el cine haciendo westerns. A medida que yo iba viendo sus películas, pues obviamente las que eran westerns, pues quedaba claro, era evidente pues la influencia de este género, pero cuando veía películas que en primer término no estaban ambientadas pues a finales del siglo XIX, en el salvaje oeste y todo esto, sí que guardaban ciertos rasgos del género. Por ejemplo, en Gran Torino, por dar un ejemplo paradigmático, Gran Torino, aunque no lo pueda parecer a primera vista, porque no vemos pues indios ni
ni diligencias, ni vemos yo que sé, fuertes y este tipo de cosas, ni un cowboy. La influencia del western es muy clara en ese filme, porque sí que vemos a un héroe de la frontera, sí que los caballos, en lugar de ser caballos, son automóviles. Sí que vemos bandas, sí que vemos, en vez de tribus indias, estas son bandas de callejeras que adoptan sus propios colores. Bueno, ese tipo de cosas, de alguna manera, han vertebrado toda la obra de Clint Eastwood, tanto en las películas que son westerns evidentes como las que no. Entonces, con esta premisa, Ignacio, y contando con una filmografía, como hemos dicho, de Clint Eastwood, que hasta ahora suma 40 películas, y las que vendrán, pones el foco en 9 títulos. Algunos western, ya has dicho, ya clásicos, Sin Perdón, El Fuera de la Ley, Jinete Pálido, Bronco Billy, y otros ambientados en la época actual, algunos también absolutamente geniales y fundamentales. También has citado Gran Torino, Mystic River, El Francotirador, Mula, Space Cowboy. 9 películas. ¿Por qué estas y no otras? Claro, era muy difícil para abordar este trabajo, analizar a los niveles de profundidad a los que estamos acostumbrados a emplear la metodología que utilizamos nosotros para estudiar tanto imágenes dinámicas como estáticas. Era muy difícil abordar las 40 películas o 40 y pico películas en las que ha participado Clint Eastwood. Prácticamente ha hecho una película al año desde que comenzó con esto. Entonces había que hacer una selección paradigmática. Y cuando decimos paradigmática nos tratamos de referirnos a una serie de películas, incluso a veces es una sola película. Una sola película o una serie de películas que nos sirve para hablar de todas las demás. Nos sirve para hablar de todo lo que dicen todas las demás. Son como ejemplos claros de lo que él ha tratado de expresar a nivel cinematográfico. Y, en este caso, sí. No, perdona, Ignacio, sí. Nada, en este caso, pues lo que se decidió hacer, lo que decidí hacer fue coger pues 4 o 5 westerns claros para analizar lo que dice cada uno de ellos y cómo lo dice, es decir, qué recursos cinematográficos utiliza para tratar los temas que le interesan. La segunda fase del proceso fue coger, pues ya tengo identificados los temas que trabaja Clint Eastwood, ya tengo identificados los temas que se tratan en el western, pues ahora vamos a ver si esto mismo ocurre también en aquellas películas que no están ambientadas en el salvaje oeste, a ver si se repiten estos motivos temáticos. Y efectivamente, pues sí, cogí el otro segundo bloque de películas, pues como Mystic River, Gran Torino, El Francotirador o La Mula, y se pudo comprobar que de forma bastante patente esos temas que Eastwood trataba en sus westerns y las formas, es decir, las metáforas, los planos, el lenguaje cinematográfico que planteaba en los westerns, también se daba en aquellas películas que a primera vista no lo parecen. Ignacio, ¿cuáles son esos temas, no? Porque dices que los motivos temáticos, ¿no? Los has identificados los temas de Eastwood. ¿Cuáles dirías que son los temas principales que ocupan y preocupan al gran Clint? Pues no sabemos si le inquietan a él como persona, pero desde luego que en su cine, en sus trabajos cinematográficos sí que se reflejan. Yo enumeré una lista de una serie de 6 grandes temas que adoptaban su propia forma, es decir, una idea que quedaba reflejada a través de una metáfora visual que se daba en todas sus películas. Por ejemplo, la bandera norteamericana, la bandera estadounidense, sí, que se da en todas las películas de Clint Eastwood y adopta un papel fundamental. Por ejemplo, no forma parte de mi trabajo de análisis, pero en Bandera de nuestros padres es uno de los motivos principales. Y es también, a su vez, uno de los temas principales del western como género, y es el nacimiento de la nación estadounidense. Es decir, Clint Eastwood siempre ha tratado, en sus películas, digamos, más serias, más personales, una reflexión en torno al nacimiento de la nación norteamericana, y siempre lo ha hecho desde una mirada un tanto escéptica, un tanto desmitificadora. Y eso se ve muy claramente en Sin Perdón. Sin Perdón, que es una película que desmitifica completamente el western como género. Es una película en la que estábamos acostumbrados a ver cowboys, a ver vaqueros al estilo de John Wayne, que se cruzan el desierto y se bajan del caballo y salen impecables, que siempre aciertan al disparar, que son pulcros, que van bien afeitados, y cuando parecía que el western como género había muerto, pues Clint Eastwood en el año 92 propuso y estrenó Sin Perdón, en la que vemos a un
protagonista, a un cowboy que, lejos de acertar con el revólver, es incapaz de dar en el blanco, que es alcohólico, que es violento, que el caballo le desobedece, que tiene miedo a matar, que tiene miedo a la aventura, es decir, todo lo contrario. Esa bandera norteamericana también se repite en esas películas que no son tan westerns a primera vista, como por ejemplo Gran Torino, en la que la casa del protagonista, de Walt Kowalski, es la única casa del barrio, un barrio que ahora está completamente habitado por miembros de la etnia Hmong, que son venidos creo que del norte de Vietnam. Su casa es la única que tiene la bandera en el jardín, como queriendo decir que ese es el último fuerte dentro de una especie de naturaleza salvaje en la que él es el último que queda. Bueno, pues ese tipo de cosas. Otro de los grandes temas que propone Eastwood es la justicia, pero tanto fuera como dentro de la ley, que rima también con uno de los grandes temas del western. Por ejemplo, en este tipo de películas del salvaje oeste, el sheriff, en muchas ocasiones, que es un agente de la ley, emplea métodos que quedan completamente fuera de los márgenes de la ley para hacer justicia. Esa reflexión también se da en la obra de Eastwood, como por ejemplo, en Otra vez vuelvo a Sin perdón, en la que el sheriff es un torturador, es un maltratador, es un abusador, es todo lo contrario lo que defiende la estrella, y el que impone justicia, el que equilibra la balanza de la sangre, por decirlo así, es el personaje de William Munny. Pues otro tanto ocurre en Mystic River. En Mystic River tenemos a un personaje, Jimmy Marcum, que actúa fuera de los márgenes de la ley, y por otro lado tenemos al policía, al agente del FBI, Sean Devine, interpretado por Kevin Bacon, en el que trata de, a través de los mecanismos de la ley, trata de descubrir quién es el asesinato de la hija de Jimmy. Bueno, pues al final el propio Sean Devine tiene que emplear métodos un tanto ilegales para alcanzar el objetivo, este tipo de cosas. Bueno, hoy Clint Eastwood, el protagonista, con este América, Clint Eastwooden arabera westernaren heriotza eta berpizkundea. Un libro que además, ¿no?, tiene lectura ilustrada, porque hay un montón de imágenes, fotogramas de pelis y demás. Ignacio Gastaca Eguzquiza, su autor, ha estado esta tarde en el espacio de Eusko Ikaskuntza de Kultura.eus de Radio Euskadi. Ignacio, mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Juan, a ti te esperamos en un par de semanitas. Esperamos una nueva visita. Aquí estaremos, Galder. Un abrazo, agur. Esta es la música de Sin Perdón, Bihar arte. Kultura.eus